Cristina Durán es licenciada por la Facultad de Bellas Artes de Valencia y fue becada Erasmus en la Middlesex University de Londres. En su época universitaria formó parte del equipo Grúa, creador del fanzine No Aparcar, Llamo Grúa, y fue galardonada y seleccionada en varios certámenes de cómic, Murcia Joven, Portugalete, Alacuas, Injuve 98, entre otros. Inicialmente trabajó un tiempo en animación y desde 1993 se dedica profesionalmente a la ilustración y el cómic en su estudio, la Grúa Studio, que comparte con Miguel Ángel Giner Bo. Ilustra para prensa, publicidad y cuentos infantiles, y como dibujante de cómics ha publicado, junto con el guionista Miguel Ángel Giner, Una posibilidad entre mil y La máquina de Fren, recopilados en un volumen integral bajo el título Una posibilidad, por Astiberri en el 2017. Y Cuando no sabes qué decir, por Salamandra Gráfica. También tiene otros títulos como Pillada por ti, del 2011, El siglo de oro valenciano, del 2014, Blasco Ibáñez, Una vida apasionante, del 2017, y Una niña, un perro y 1000 gatos, del 2019. Ha participado en los álbumes colectivos Enjambre, Viñetas de vida con Oxfam Intermón, y publicado historias cortas en Usted está aquí, Arroz Negre y Cómic 21. Por sus cómics ha recibido varios premios y nominaciones, entre ellos el Premio Tura, el Flashback, la insignia de plata de la cultura del Ayuntamiento de Benetúser, el Premio Dones Progresistes, Aquesit en Francia, en el primer trofeo de la Bande Dessinée qui font la différence, Premio Ciudad de Palma de Cómic y el Premio a Mejor Obra Nacional en el Salón de Cómic de Zaragoza. Durante 22 años formó parte de la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia, APIV, de la que fue presidente entre 2006 y 2009. Ha sido también miembro de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales, la FADIP, de la Junta Fundadora del EIF, European Illustrators Forum, y actualmente es parte del ACE, Colectivo de Autoras de Cómic. Su último trabajo es El Día 3, con guión de Miguel Ángel Giner Bo y Laura Ballester, trabajo por el que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cómic 2019. Bueno, pues la verdad es que mi pasión por la narrativa gráfica viene desde pequeñita. O sea, que mi abuelo ya me compraba tebeos cuando era muy pequeña y me aficioné. A partir de ahí mis tíos también eran coleccionistas de cómics, entonces me iba a su casa a leer. Entonces, desde muy pequeña me encantaba dibujar y tenía muy claro que quería dibujar y que quería trabajar como profesional del cómic, vamos, que es algo que como que ya elegí muy pequeña y no dudé en ningún momento, ¿no? Sí que es verdad que hay otras cosas que me interesan mucho, como precisamente has citado la fotografía, que también me gusta mucho y estudié parte de fotografía, pero sí que es verdad que, a ver, lo que más me gusta del cómic es que, eso, por un lado, como me encanta el dibujo y me encanta dibujar, por otro lado, me encanta que me cuenten historias y me encanta contar historias, entonces, claro, es la combinación perfecta, ¿no? Es decir, narrar a través del dibujo y las palabras, pues me parece pues un lenguaje fantástico que además tiene muchas posibilidades, ¿no? Es decir, que cada disciplina tiene sus características y sus bondades, ¿no? Pero vamos, para mí el cómic tiene, pues eso, tiene muchas bondades, entre ellas que primero que lo puedes hacer todo tú en combinación con alguien, pero vamos, que puedes contar una historia entera, completa, desarrollarte los personajes, los escenarios. Vamos, que no es lo mismo que para hacer una película, que una película necesitas un equipo enorme, ¿no? Sino que simplemente es una forma de narrar historias que está muy al alcance de una persona que quiera hacerlo ella sola, ¿no? Y también, pues eso, la potencia que tiene el cómic en tema de imagen, ¿no? Es decir, el poder desarrollar y mostrar ciertas emociones y ciertos sentimientos a través de las metáforas visuales, ¿no? Pues es una de las herramientas que más me gustan del cómic, ¿no? Es decir, que te permite, pues eso, imaginar y crear tus propios mundos, ¿no? Y hacerlos a veces a partir de cero, ¿no? Entonces, para mí me parece un lenguaje, pues eso, que me ha gustado muchísimo y me gusta como lectora, es decir, consumo muchísimo cómic, me encanta leer cómics y claro, y me gusta también como autora, obviamente, ¿no? Es decir, me gusta desarrollarlo a partir de ahí, ¿no? ¿Y por qué irme hacia temas médicos y sociales? Pues
Por un lado, pues porque siempre me han interesado esos temas, es decir, tanto a Miguel Ángel, que es mi compañero con el que hago casi todos los cómics, que es mi guionista, como a mí, pues siempre nos han interesado mucho los temas sociales. Entonces, somos bastante activistas en ese sentido. Entonces, sí que vimos que el cómic era también una herramienta fantástica para hablar de este tipo de temas, ¿no? Es decir, que un poco como comentábamos tú y yo antes, el cómic no se ciñe solo, aunque haya gente que piensa que se ciñe solo a temas infantiles o temas de humor, pues no es así en absoluto, ¿no? Es decir, el cómic realmente puede contar cualquier tipo de historia y a mí me parece una herramienta fantástica para hablar de temas sociales y de temas médicos, ¿no? Y bueno, y también porque la vida un poco nos llevó ahí, quiero decir que nuestro primer libro, que fue Una posibilidad entre mil, claro, surgió porque eso, tuvimos una hija que nació perfectamente, pero a los 2 días tuvo un derrame cerebral, entonces le diagnosticaron parálisis cerebral y decidimos contar su historia, ¿no? Entonces siempre contamos un poco que el nacimiento de nuestra hija Laia cambió nuestras vidas, pero luego el hecho de transformar toda esa experiencia en un cómic autobiográfico cambió después nuestra vida profesional, ¿no? Porque aunque nosotros siempre habíamos querido hacer cómic, pues durante muchos años nos dedicamos sobre todo a la ilustración, pero desde el momento en el que ya decidimos contar nuestra historia, pues ya, pues eso, nuestra trayectoria profesional ya se fue directamente hacia el cómic, que era lo que queríamos, y desde entonces pues hacemos sobre todo cómic, ¿no? Entonces sí que es verdad que este libro nos abrió una puerta importante. Sí, pasa un poco así. Yo creo que son todo como disciplinas hermanas, ¿no? Pero se complementan unas a otras, ¿no? Y para nosotros sí que nos ha servido mucho en nuestra forma de trabajar, porque también, de hecho, al acabar la carrera de Bellas Artes, sí que trabajamos una temporada larga en animación primero, ¿no? Entonces también hemos tocado la animación bueno, que a mí también me gusta mucho, pero también me sirvió para ver lo que realmente no quería hacer, porque me parece, o sea, me gusta mucho la animación, pero realmente me gusta más el cómic, ¿no? Entonces me sirvió realmente para reafirmarme en lo que quería hacer, ¿no? Pero sí, la animación tiene, pues eso, tiene su forma de narrar y su forma de construir las historias, pero la ilustración sí que es un poco lo que dices tú, ¿no? Son como cosas más concretas, más en un momento dado, pues una imagen concreta que sí que te permite muchas veces pues, probar varias técnicas, explorar nuevas formas a lo mejor de dibujar, intentar evolucionar en tu parte del dibujo y tal, pero yo creo que unas se alimentan de las otras, ¿no? Es decir, que yo sí que muchas de las cosas que he aprendido haciendo ilustración las he aplicado en mis cómics y al mismo tiempo cosas que he utilizado en el cómic luego las he utilizado a lo mejor para que una ilustración en sí, aunque sea una pieza única, sea también algo narrativo, ¿no? Es decir, que esté contando una historia en esa imagen que estoy haciendo, ¿no? Entonces, para mí tienen características diferentes, pero están realmente muy unidas, ¿no? Sí que es verdad que últimamente lo diferencio más en el trabajo que es más alimenticio, que llamamos, y el trabajo que es más autoral, ¿no? Entonces, a mí lo que más me interesa son mis cómics personales, es decir, los cómics que hago por decisión propia porque son las historias que quiero contar, ¿no? Pero claro, a menudo estos cómics, todos sabemos cómo está la industria del cómic, pues estos cómics no son suficientes para el día a día y para pagar todas las facturas, ¿no? Entonces, solemos separar entre lo que es el cómic personal, que es como nuestra pasión, lo que nos gustaría hacer solo y exclusivamente, y luego aparte tenemos cómic de encargo y ilustración de encargo, ¿no? Entonces, a mí la ilustración me gusta mucho, es una disciplina que me gusta mucho, pero sobre todo me sirve para poder seguir haciendo mis cómics, ¿no? Y eso, y a nivel artístico, lo que te digo, yo creo que vas aprendiendo de una y de otra y las vas combinando. Hombre, yo lo que les contestaría es que, claro, depende de qué historietas. Es decir, sí que es verdad que hay un problema a veces cuando hay pues, historietas de encargo por instituciones, ¿no? Lo que comentas tú de que te encargan un tema concreto y tal. Entonces, ahí siempre está el problema de que la persona que te lo encarga, ¿no? Si realmente se quiere o sea, meter en tu trabajo, entre comillas, y decirte, no, tiene que salir esto, tiene que salir lo otro y tal, eso no funciona nunca. Es decir, a nosotros, por ejemplo, nos pasó con un cliente de un centro, o sea, es un cómic que no lo enseñamos nunca porque no nos gusta cómo quedó, precisamente porque era un centro educativo y
y bueno, y nosotros le planteamos, nos dijo más o menos lo que quería contar y tal, y nosotros le hicimos una propuesta de guión y de cómic, y esta persona nos lo cambió todo, ¿no? Entonces empezó, no, es que quiero que salga, quiero salir yo en el cómic, eso va a empezar. Quiero salir yo en el cómic, quiero que digáis esta frase, quiero que digáis esta otra frase. Entonces empezó a meterse en nuestro trabajo, es decir, que claro, si tú le encargas a un fontanero que te arregle un grifo, pues él sabrá cómo hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros siempre a nuestros clientes, que son instituciones así públicas, les decimos, a ver, vale, tú quieres hablar de este tema, explícame este tema, qué es lo que quieres contar de él, pero todo lo que es narrativa y decidir cómo lo voy a contar, cómo van a ser los personajes, cómo lo voy a expresar, eso lo tenemos que decir nosotros, porque nosotros somos los profesionales de la narrativa y, sin embargo, la persona es la profesional del tema, ¿no? O nos ha pasado con temas históricos también. Entonces, cuando el cliente entiende eso, entonces sí que funciona, porque te da toda la información que necesitas, es decir, pues como nos pasó, por ejemplo, con el de Pillada por ti, que nos lo encargó el Ministerio de Sanidad, entonces nos dieron información sobre prevención de violencia de género. Aparte de eso, nosotros nos asesoramos también con una compañera, Carmen Castro, que es especialista en eso. Entonces, tú te asesoras, te informas, te documentas, que realmente también es una parte súper bonita del proceso creativo, ¿no? A mí la parte de documentación me parece una parte de aprendizaje maravillosa, porque con cada cómic que hacemos, pues aprendemos muchísimo, ¿no? Entonces, si hay ese entendimiento con el cliente que te da toda la información y tú a partir de ahí ya lo conviertes en narrativa, entonces la historieta sí que funciona. O sea, funciona porque está dando la información que quieres dar, pero a través de una historia bien contada, bien narrada, que atrapa a los lectores, ¿no? Entonces, en lugar de hacer la típica, pues eso, el típico folleto ahí de A más B más C, esto tienes que hacerlo así, tienes que y encima decir cómo tienes que hacer las cosas y cosas así, ¿no? Entonces, sí que es verdad que si te dejan trabajar a ti como narrador, entonces el cómic sí que acaba funcionando, ¿no? Y si no te dejan trabajar y se meten ellos en tu parte narrativa, destrozan la historieta, entonces es cuando no funciona en absoluto. Entonces yo sí que animaría a todo el profesorado a que sí que hay un montón, además cada vez más, hay muchísimas historietas que sí que están hechas con la documentación necesaria, pero están bien contadas y están bien narradas, ¿no? Entonces, hoy en día, además, realmente los chavales y las chavalas que cuando cogen una historieta y eso, como están muy acostumbrados también a todo lo visual, es decir, el hecho de que sea a través de dibujos, pues claro, empiezan a leerlo y tal, y si les engancha la historia del personaje o empatizan con el personaje desde la primera página, van a seguir toda la historia, ¿no? Y sin darse cuenta, cuando acabe el cómic, habrán aprendido un montón de cosas sin ser el típico discurso de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿no? Sino que a través de los personajes habrán aprendido un montón de cosas. Entonces, yo creo que es una herramienta muy, muy útil para eso, para trabajar en la clase, porque simplemente ellos se meten en la historia y a partir de la historia, pues eso, al empatizar como que casi se implican, ¿no? Y quieren saber más de los personajes y quieren discutir sobre lo que están haciendo, sobre lo que no están haciendo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que sí que es una herramienta fantástica, bien utilizada, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, como te comentaba, nosotros el cómic de Pillada por ti ha sido una experiencia buenísima porque sí que se sigue trabajando en un montón de institutos en todas partes y bueno, también decir que online también está en inglés, en francés, está también en vasco, en gallego y en catalán. Y la verdad es que fue un cómic que se ha ido como corriendo la voz y se utiliza en muchos sitios. También es verdad que hemos intentado hacer una segunda parte, pero no ha habido, ha sido complicado porque, claro, como este cómic hicimos en 2011, sí que trata toda esta parte de toda esta violencia previa, que es la violencia verbal, la violencia de dominio de la pareja, todos estos signos de alarma que ya son violencia, aunque no sean violencia física, y que eran muy importantes para que los chavales y las chavalas vieran que todos esos signos de alarma son previos a problemas serios de violencia de género, ¿no? Pero claro, al ser 2011 todavía no estaban las redes sociales. Entonces, nosotros comentándolo con una amiga trabajadora social que trabajó mucho en institutos con este cómic, nos dijo, bueno, pues sería a lo mejor muy interesante intentar hacer una segunda parte siguiendo hablando de este tema, pero centrándolo también en todo lo que es acoso en las redes y todo lo que está surgiendo ahora por las nuevas circunstancias en las que estamos, ¿no? Lo que pasa es que hemos hablado varias veces con el Ministerio, pero como
durante varios años, pero como han ido cambiando gobiernos, lo que decías un poco antes, han ido cambiando gobiernos y tal, entonces hemos llegado a ir a Madrid, a reunirnos en el Ministerio de Igualdad, a presentar presupuestos, o sea, lo hemos intentado varias veces, pero al final no ha salido, ¿no? Entonces es una pena porque son oportunidades que se pierden de realmente de hacer cómics que van a llegar a mucha gente, ¿no? Entonces, no sé, yo sí que es verdad que eso, que hay clientes que no te dejan trabajar, pero los que te dejan trabajar la verdad es que sí te da gusto, porque en este caso nos dejan trabajar igual que los que hemos hecho aquí en el Ayuntamiento de Valencia sobre bienestar animal o sobre Blasco Ibáñez. Ha sido un trabajo fantástico porque eso, han entendido desde el principio eso, ¿no? Que los narradores somos nosotros y que se pueden contar historias a través del cómic, ¿no? Y sí que están funcionando muy bien. O sea que animo a todo el profesorado a que use cómics en el aula. Pero realmente si conseguimos que lean, luego ya a partir de ahí ya se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, que realmente conseguir despertarles el interés por el cómic, tanto por el cómic como por la lectura de narrativa, que es decir, cualquier lectura es buena, por supuesto, ¿no? Pero que sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en España sí que, un poco lo que comentabas antes, depende de los colegios donde vayas, te encuentras con profesorado que te apoya o con profesorado que no te apoya, ¿no? Luego también hay editoriales que sí que están apostando por intentar introducir el cómic en los colegios, ¿no? Por ejemplo, aquí está en Valencia la editorial Andana, que ha hecho un proyecto muy interesante, que es un proyecto que es una colección, es una trilogía de una niña detective que es Ana de la Luz, que lo está escribiendo Miguel Ángel, pero este no lo pude dibujar yo, lo han dibujado otras compañeras, Nuria Tamarit, Isolia Vicente y Susana Martín. Pero bueno, fue una idea del editor muy chula porque es una parte de narrativa, o sea, tú coges el libro, es un libro para entre pues 9 y 12 o 13 años, ¿no? Y son libros de aventuras de esta niña detective, entonces es una parte de narrativa y otra parte de páginas de cómic. Pero no como aquellos antiguos de cuando nosotros éramos pequeños que ponía lo mismo, o sea, que o te leías el cómic o te leías el texto y era lo mismo. No, en este caso, lo que ha hecho Miguel Ángel al escribirlo es que tú vas leyendo la historia y tienes que leer el cómic, porque el cómic son unos cuadernos que dibujan los padres de la niña para contarle unas cosas, y entonces va como todo seguido, entonces tienes que leer tanto la narrativa como el cómic. Entonces, la intención era que los niños que leen solo narrativa descubrieran el lenguaje del cómic y los niños y niñas que leían solo cómic que descubrieran también un poco la narrativa, ¿no? Y son unos libros que están funcionando muy bien por eso, ¿no? Porque cogen un poco las dos cosas y ya queda un producto pues como, no sé, bastante interesante, ¿no? Entonces, iniciativas como estas, pues eso, de editoriales o de profesorado interesado y tal, yo creo que sí que se está notando en las escuelas que parece que van leyendo un poquito más de cómic. Sí, un poco, o sea, la época de las revistas de los 80 fue una época importantísima, bueno, para mí por lo menos lo fue porque, claro, fue en mi adolescencia, entonces yo me las compraba todas, o sea, el Víbora, el Zona 84, el Cairo, todos, ¿no? Entonces, fue una época de explosión de revistas que pues fue importantísima, ¿no? Se vendía muchísimo y sí que un montón de autores y autoras hicieron ahí un grandísimo trabajo, ¿no? Hubo también una revista muy interesante que es la revista Madrid, que estaba apoyada por el Ayuntamiento de Madrid y para mí, vamos, esa revista fue crucial porque ahí sí que era un poco más experimental, con historias muy adultas también, buscando cosas nuevas, lenguajes gráficos nuevos, tal, incluso tenía fotografía y todo. Entonces me pareció no sé, un proyecto muy interesante, ¿no? Luego sí que llegó la gran crisis cuando empezaron a desaparecer todas las revistas, que fue una auténtica pena, ¿no? Pero luego poco a poco pues fueron cambiando, en vez de los autores trabajar para las revistas periódicamente y tal. Luego hubo ahí una época de sequía bastante importante y luego fue cuando ya empezó toda esta época en la que autores y autoras empezaron a tratar temas, yo creo, muy interesantes. Pues bueno, aquí siempre decimos que fue bastante crucial el cómic de arrugas de Paco Roca, María y yo de Miguel Gallardo. Quiero decir que ha habido varios cómics muy importantes y bueno, luego gente como Max y eso que estaban trabajando en las revistas también, o Miguel Ancho Prado. Quiero decir que autores y autoras siempre ha habido muchísimos, ¿no? Yo creo que la calidad que hay, por ejemplo, ahora en España es una cosa brutal. O sea, es una barbaridad lo que se está produciendo ahora, los cómics que se están haciendo
y lo que se está publicando. O sea, yo es que me desespero cada semana con las novedades porque es que vamos, no me puedo arruinar, o sea, no tengo ni tiempo para leer todo ni para comprarlo todo, ¿no? Pero sí que pienso que en estos momentos hay como un boom, ¿no? Y sobre todo el aumento también de mujeres haciendo cómic y tal, bueno, que hay una calidad, o sea, sobre todo yo creo que es una calidad brutal y enorme, ¿no? Las editoriales, pues están las editoriales que se dedican solo a cómic, luego también es muy significativo que editoriales muy grandes de narrativa y que solo publicaban novela y poesía y tal, hayan abierto líneas de novela gráfica, que decir, eso también es muy significativo, que las grandes hayan dicho, ostras, vamos a abrir línea de historieta porque es un mercado interesante, ¿no? Entonces, yo sí que creo que todo este boom sí que es bueno porque se está sacando muchísima obra. El problema que tenemos, que no tenemos suficientes lectores y lectoras, quiero decir que obras, autores y autoras hay, obras hay, editoriales también hay, haciendo cosas fantásticas, pero no se vende lo suficiente, pero vamos, pasa a todos los niveles, quiero decir, en narrativa también pasa, ¿no? Entonces, es una pena porque realmente hay unos productos maravillosos, ¿no? Y bueno, lo que decíamos antes de vivir o no vivir del cómic, sí que es verdad, eso lo que comentaba que nosotros hacemos mucha ilustración para eso, para el día a día, pero últimamente cada vez más yo sí que digo que se puede vivir del cómic y sus acompañantes, como digo, ¿no? Es decir, que no es que hagamos cómic y luego tengamos que trabajar en otro sitio, como hace mucha gente que claro, que es así, ¿no? El día a día, ¿no? Sino que muchas veces sí que consigues trabajar del cómic y de todos como sus amigos, ¿no? Es decir, que puedes dar charlas sobre cómic, puedes hacer ilustración, puedes hacer comida en encargo. Es decir, para mí todo eso sí que es vivir bien del cómic o del dibujo, sí. Es decir, que esto lo digo también porque muchas veces hijos o hijas de compañeros que dicen, ay, es que quiere dibujar, pero como no se puede vivir de esto, digo, no, espera un momento, a ver, vivir de esto sí que se puede vivir de esto, pero combinando muchas cosas, es decir, combinando tu obra autoral, que ojalá algún día pudiéramos vivir solo de nuestra obra autoral, eso es lo que es difícil, pero vivir del cómic en general y del dibujo en general sí que se puede, pues eso, combinando las distintas facetas del dibujo. Es decir, que sí que es posible, vamos. Lo digo porque eso me lo pregunta muchas veces y me sabe mal porque aún hoy en día sí que hay compañeros y compañeras que me dicen, ay, es que a mi hija le gusta dibujar, pero prefiero que haga ingeniería. Digo, pues no, si le gusta dibujar, que dibuje, ¿no? Es decir, que mírame a mí, o sea, yo sí que al final pago todas las facturas y vamos, y estoy bien, o sea eso, que sí que animo mucho a eso, a la gente que se quiere dedicar a esto, que hay que trabajar mucho, pero como es muy bonito y te gusta, pues hay que seguir. Exactamente, o sea, hay que ver en qué condiciones, por ejemplo, más antiguo todavía que las revistas, bueno, pues toda la época aquí en España de Bruguera, quiero decir, las condiciones para los dibujantes eran horribles, quiero decir vamos, ni derechos ni nada, ¿no? Es decir, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y hoy en día sí que nosotros somos muy conscientes de nuestros deberes, pero muy conscientes de nuestros derechos también, es decir, nosotros tenemos que tener unas condiciones dignas de trabajo, unos contratos como toca, nuestros derechos de autor correspondientes. Es decir, yo creo que en eso sí que se ha evolucionado un montón. Entonces, sí que somos muy conscientes de que no hay que trabajar según qué circunstancias, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que cada época es cada época y obviamente a mí la época de las revistas me parece una época maravillosa, pero tuvo su momento. Entonces, tuvo su momento. Yo hoy en día sí que veo difícil un boom de las revistas como el de aquel momento, ¿no? Pero por las circunstancias actuales, es decir, por cómo es la sociedad hoy actualmente, ¿no? Entonces, que haya una o dos revistas sí que a lo mejor pueden sobrevivir, pero el volumen de revistas que se hacía en aquellos años, yo creo que eso ya no es posible, ¿no? Pero por otro lado, ahora tenemos la ventaja de lo que comentábamos, que ahora hay ciertas historias que los editores sí se atreven a publicar. Es decir, antes la cosa era un poco como más cerrada y tal, y a medida que como ha ido evolucionando el cómic también a nivel mundial, pues con obras como Maus o Persepolis y tal, entonces sí que es verdad que las editoriales aquí se dieron cuenta de decir, hombre, es que sí que se puede contar cualquier tipo de historia, ¿no? Vamos a hacer realmente cómic adulto, cómic de autor y tal, y esa libertad también que tenemos a la hora de presentar los proyectos, eso yo creo que es muy importante, ¿no? Porque
tú quieres contar una historia, quieres contar de una manera y tú puedes decidir el formato, el número de páginas, si lo haces en color, si lo haces en blanco y negro. Entonces, pues no sé, también es muy bonito, ¿no? Eso, poder hacer tu obra como tú la quieres y, bueno, a veces es difícil conseguir publicarla, pero cuando lo consigues, pues realmente es una satisfacción muy grande porque la has hecho realmente como tú quieres, ¿no? Y yo creo que esa libertad que tenemos ahora de presentar los trabajos como nosotros queremos, antes no existía tanto, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que cada época tiene su cosa, pero vamos, yo no soy nostálgica de aquella época, ¿no? Sino simplemente pues que cada época tiene sus características y tenemos un poco como que adaptarnos a las características de cada época y aprovechar las cosas buenas de cada época, eso sí. Uf, es que hay tantísimos, un poco también lo que hemos comentado antes, yo creo que los de El arte de volar y El ala rota me parecen dos obras importantísimas, pues lo que hemos dicho, Arrugas o María y yo, ¿no? O también las obras que hace Zapico con La balada del norte y no sé, es que obras hay tantísimas que creo que son importantes, ¿no? O por ejemplo, pues los que ha hecho Susana Martín sobre Lorca o de Anne-Marie, quiero decir, también el que tiene sobre cáncer. De medicina gráfica hay un montón de cómics sobre eso, sobre enfermedades y sobre patologías que creo que también son muy importantes porque muchas veces no nos atrevemos a enfrentarnos a la enfermedad o eso, no sabemos cómo ayudar a una persona que tenemos al lado y a lo mejor un cómic nos puede ayudar a ver ese, pues eso, cómo enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no sé, obras hay, pues eso, muchísimas. Es que, vamos, podría hacer, me sabe mal decir unas cuantas porque siempre que luego, cuando acabe la conversación, pasará que me acordaré de 20 más. Pues de medicina gráfica, por ejemplo, me gusta mucho Píldoras Azules de Peters, que habla sobre el SIDA, que me parece bueno, que es fantástica, ¿no? Luego lo que hemos comentado, los de María y yo, que hablan sobre autismo y ahora el nuevo que ha sacado sobre cáncer de algo extraño me pasó de camino en casa, que habla del cáncer que ha pasado recientemente en Gallardo. Y bueno, el de Arrugas mismo, que habla sobre Alzheimer, ¿no? Y bueno, yo es que creo que son obras realmente muy interesantes, ¿no? Entonces, y bueno, es que la verdad es que hay muchísimas, o sea, si os metéis os recomiendo mucho que os metáis en la web de Medicina Gráfica, que es la plataforma aquí en España que está recopilando un montón de cómics sobre el tema. Y bueno, podéis encontrar ahí, pues, vamos, muchísimos títulos y además clasificados por temas, ¿no? Porque también hay algunos sobre psicología, sobre psiquiatría, sobre miles de temas, ¿no? Pero vamos, que sí que me parece un terreno muy, no sé, muy interesante, sobre todo un poco también por lo que decíamos antes de los cómics de cargo, ¿no? Esto, como son cómics de autores y autoras que han pasado por ahí, pues no es un decálogo de cómo es una enfermedad, sino que está contando la enfermedad desde el propio paciente o desde el familiar del paciente, ¿no? Entonces, claro, obras también, por ejemplo, como Epiléptico o El paréntesis, que también habla de un tumor cerebral. Entonces, claro, tú te estás metiendo en la historia, estás viendo cómo lo está viviendo la persona y claro, dices, claro, es que entiendes mucho más sobre la enfermedad y sobre la relación sobre el médico y el paciente, ¿no? Es decir, que realmente hablas de emociones, hablas de sentimientos, pero cuando se habla de una enfermedad se dicen las características de la enfermedad y ya está, ¿no? Y los síntomas y las consecuencias y ya está, ¿no? Pero no hablas de cómo esa enfermedad te afecta a ti como persona, cómo afecta la relación con tu pareja, cómo afecta la relación con la familia, cómo comunicarte con los profesionales sanitarios, cómo ellos comunicarse contigo. Entonces, todos esos elementos, yo lo que creo que hace la medicina gráfica es un poco humanizar la relación entre las personas y los profesionales de la sanidad, ¿no? Es decir, y para los mismos profesionales, ellos nos han dicho muchas veces que les resulta muy interesante porque ven un poco como el otro lado, ¿no? Es decir, que no se habían planteado nunca cuando le dicen a un paciente lo que padece, qué es lo que está sintiendo el paciente, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es una herramienta fantástica que además viene de eso, el movimiento de medicina gráfica viene de Inglaterra y de Estados Unidos, del movimiento Graphic Medicine, que también os recomiendo visitar la web, que además tienen ahora en agosto tienen un congreso virtual, que todavía están abiertas las inscripciones,
Y va a ser muy interesante por eso, porque el Congreso de Graphic Medicine, el tema de este año es en qué estás trabajando relacionado con la medicina gráfica, ¿no? Entonces, la gente ha enviado vídeos de 1 minuto de los proyectos que está haciendo sobre temas relacionados con la medicina gráfica, ¿no? Entonces, no sé, me parece un tema interesantísimo que además se está trabajando mucho en las universidades de medicina y de enfermería, porque al final sí que, ves, en el ámbito sanitario sí que se están dando cuenta de esa utilidad de la historieta como herramienta comunicativa y como herramienta de aprendizaje. Sí, es que el problema es que hay una línea muy fina que si la traspasas, entonces es cuando la cosa no funciona, ¿no? Entonces sí que es verdad que, primero, hacer las cosas por moda, yo creo que es un gran error, ¿no? Es decir, que una cosa es que una cosa esté funcionando y tal y vaya bien, pero los que se suben al carro, como si dijéramos, de una cosa simplemente porque está de moda o porque, mira, como es un tema social va a funcionar, no va a funcionar. Es decir, precisamente Miguel Gallardo en una charla que estuvimos con él lo comentaba, ¿no? Decía, a ver, los cómics autobiográficos no todos son buenos, es decir, tu vida puede ser interesante o puede no ser interesante, pero no todas las vidas luego tú te vas a comprar el libro y vas a decir qué maravilla, no, porque no es así, ¿no? Y sobre todo si no está bien contada. Es decir, yo creo que la clave de todo es que las cosas estén bien contadas y de forma honesta, ¿no? Entonces, es un poco lo que tú comentabas. Es decir, que si una persona decide hacer un cómic social, un cómic de gráfica, simplemente porque va a vender, entre comillas, o está de moda, si es esa la única base, ese cómic no va a funcionar. Es decir, no va a funcionar porque no se sostiene solo con eso, ¿no? Entonces, realmente nosotros cuando hemos tocado un tema social, es un tema social, lo hemos tomado por esa decisión por una serie de razones, ¿no? Es decir, porque hemos visto que era un tema importante, un tema que nos tocaba de cerca, un tema que pensábamos que tenía que ser difundido, pero todo eso tiene que ir acompañado, lo que decíamos antes, de un profundo trabajo de investigación y de documentación, es decir, saber muy bien el tema que vas a tratar, cómo tratarlo, hablar con personas especialistas en el tema, documentarte, construirlo bien y luego narrarlo bien, es decir, contarlo bien. Entonces, no todas las historias sociales son buenas y funcionan, ni todas son buenas para el ámbito educativo, ¿no? Porque como tú dices, hay veces, hay historias que empiezo a leer y a la tercera página lo dejo y esto no se sostiene, ¿no? Es decir, no está bien contado, no está bien planteado. Por ejemplo, nosotros lo vemos mucho con el tema de la discapacidad, ¿no? De la diversidad funcional. Nosotros que tenemos en casa una niña con parálisis cerebral, claro, es un tema que tenemos muy dentro y sobre el que seguimos estudiando, seguimos investigando porque siguen saliendo cosas nuevas, siguen saliendo películas, libros sobre el tema y yo hay libros que he leído sobre el tema que los he tenido que dejar porque he dicho, a ver, esta persona, o sea, está escribiendo sobre este tema y no tiene ni idea. O sea, ha cogido los típicos clichés y encima primero me está ofendiendo a mí porque yo que lo tengo dentro de casa, digo, pero es que esto no es así, o sea, te lo estás inventando. Y luego eso encima es nocivo porque está dando a lo mejor una visión de la diversidad funcional que no es la real, ¿no? Entonces, claro, interpretaciones personales podemos tener todos de un tema o de otro, pero sí que hay que documentarse bien sobre las cosas, ¿no? Porque sí, puede ser, o sea, yo no me atrevería a tratar temas que no conozco, ¿no? Entonces, si me encargan un tema que me parece interesante, pues lo que te digo, investigaré y me documentaré e intentaré que lo lean personas afines al tema para que me ayuden con eso, ¿no? Pero realmente es que hay gente, pues eso, haciendo cosas por ahí que no valen nada. Entonces, sí, yo creo que, de hecho, las cosas también caen por su propio peso, ¿no? Es decir, que ha habido cómics que han salido simplemente por moda y tal y se han desinflado enseguida. Es decir, que a lo mejor en un primer momento por el tema han vendido o han sido conocidos, pero realmente los que están bien narrados y bien contados son los que a lo largo del tiempo han seguido funcionando, ¿no? Es decir, los que están mal contados al final eso, se desinfla, no sale para adelante, ¿no? Pero sí que a mí sí me fastidia un poco este tema de las modas, ¿no? De decir, ay, pues ahora toca hacer esto, pues ahora voy a escribir sobre este tema, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? Es decir, tú tienes que escribir sobre lo que a ti te apetece escribir
y lo que conoces, no coger y hacerlo porque está de moda, ¿no? A mí eso sí, me fastidia mucho, la verdad. O sea, es lo que te decía, nosotros que sí que hemos tocado, claro, también es verdad que a veces un poco la gente te encasilla, entre comillas, en un cierto tipo de cómic, que también es normal, porque es un tipo de cómic, por ejemplo, a mí el cómic social me gusta mucho, entonces sí que es verdad que te llegan encargos que están relacionados con eso. Entonces, pues nosotros hemos hablado primero de los temas nuestros que nos interesaban y que pensamos que eran importantes, pero luego hemos tocado otros temas que en principio no conocíamos tanto, pero desde el momento que nos hemos puesto a trabajar en ello, pues nos hemos puesto a estudiar. O sea, es así. Es decir, te pones a estudiar, te pones a investigar, pues eso, el que hicimos sobre el accidente de Metro de Valencia, al fin y al cabo era pues eso, era todo el proceso de una asociación de víctimas, pues claro, vimos que sí que era importante sacar a luz esa historia, porque es una historia que se ha intentado tapar y se ha intentado ocultar, pues dijimos, bueno, pues sí que es importante sacarla a la luz por un medio más, ¿no? Y claro, pero estuvimos, pues eso, 1 año y pico con la asociación de víctimas trabajando y investigando y estudiando sobre el tema, ¿no? Igual que en cooperación internacional, que hicimos un trabajo sobre Nicaragua y viajamos con Oxfam a Nicaragua, es decir, fuimos, pisamos el terreno, estuvimos hablando con gente de allí y aún después de haber ido allí y haber estado allí y pues eso, preguntando a todo el mundo, tomando apuntes, tomando fotografías y realmente pues haciendo un trabajo de investigación bastante profundo, aún así luego sí que te da un poco como de apuro decir, vale, ¿cómo voy a hablar yo del trabajo que se está haciendo allí si yo no soy de allí y simplemente he ido unos días y tal, ¿no? Y siempre, o sea, si tú siempre vas con esa sensación de respeto hacia las personas de las que estás hablando o el tema del que estás hablando, siempre al final acabas, pues eso, sigues preguntando, lo envías allí para que te lo revisen, vuelves a preguntar, vuelves a repreguntar, quiero decir, todo ese trabajo de investigación y de estudio va acompañado de un trabajo también de eso, de confrontar con las personas que saben del tema y para intentar que realmente reflejar las cosas lo mejor posible, ¿no? Entonces yo, no sé, nosotros tenemos un nivel de exigencia muy alto con cada tema que tocamos. Entonces sí que es verdad que eso, que dedicamos muchísimo tiempo al estudio, ¿no? Y aún así seguro que se nos escapa alguna cosa, pero bueno, que no sé, yo creo que sobre todo la base es la honestidad, trabajo y mucha investigación. Entonces con esos 3 sí que más o menos puedes ir, por lo menos sacar un producto mínimamente decente. Nosotros siempre decimos que el que siempre recomiendo leer es el de Una posibilidad, ¿vale? Espera, que lo tengo aquí para que los que no lo conozcan que vean. Esta es la edición actual, ¿vale? Que fue en un inicio, pues estos dos, espera, esta fue la primera edición de Sin Sentido, Una posibilidad entre mil, que, bueno, como comentaba, es un cómic autobiográfico, que es nuestra historia como padres de una niña con parálisis cerebral, y la segunda parte, que es La máquina de Fren, que es la historia de la adopción en Etiopía de nuestra segunda hija, ¿no? Entonces, estos 2 libros están ahora, esta es la edición actual, ¿vale? Entonces, esta edición, que está en Astiberri, está tanto en papel como edición digital. Lo digo porque es bastante accesible, porque la edición digital siempre es más fácil de conseguir, ¿no? Entonces, para nosotros, aparte de que fue nuestro primer libro como autores y aparte de ser autobiográfico, yo le tengo un cariño especial, ¿no? Porque fue como nuestro primer libro, ¿no? Y también porque creo que muestra mucho nuestra forma de trabajar, nuestra forma de narrar, entonces yo siempre recomiendo que se lean primero este. Y luego ya pues el día 3 y bueno, y los demás. Pero vamos, yo sí que apostaría por una posibilidad. Que por cierto ahora se va a editar en Estados Unidos en octubre, en inglés. O sea que estamos contentos porque ya por lo menos ha pasado la barrera del idioma y a ver si así se extiende más la historia. Yo estoy casi seguro que el que leí fue nada más como el primero de los 2. Sí, sería este, ¿no? El de Una posibilidad entre mil. Vale. Pues eso, ahora la edición esta tiene, pues eso, tiene la segunda parte, que sí que seguimos hablando un poco sobre nuestra experiencia con nuestra hija, pues cuando empieza el cole especial y todo esto,
pero narra, como he comentado, pues todo el proceso de adopción internacional de nuestra segunda hija, ¿no? Y también un poco pues lo que supone para nosotros pues tener una segunda hija teniendo a la yaya, ¿no? Entonces eso, en esta edición integral lo tienes todo junto. Pues ahora estamos en un proyecto que muy bonito también, pero muy, muy complicado, con el que estoy sufriendo mucho con la investigación y con la documentación, porque bueno, es un encargo del Ayuntamiento de Sagunto, que es una población cercana aquí a Valencia, y es la historia es una historia marcada en la Guerra Civil, ¿vale? Que a mí la Guerra Civil es un tema, la verdad que me preocupaba mucho meterme en este tema, porque veo que es un tema muy complicado bueno, pero del que hace falta hablar también, porque aquí en España concretamente se ha intentado tapar muchos temas de la guerra civil, y al fin y al cabo fue hace pocos años, ¿no? Nuestros abuelos estuvieron allí y creo que es un tema que no debemos olvidar, ¿no? Entonces, esta historia es la historia de una chica de este pueblo de Sagunto, que se llamaba María la Jabalina, que era una chica anarquista de las Juventudes Libertarias, que bueno, que se dice que fue la primera mujer herida en el frente y fue la última fusilada por el franquismo, ¿no? Y la pobre la hirieron en el frente y luego la acusaron, la fusilaron porque la acusaron falsamente de muchas cosas que no había hecho, ¿no? Entonces, su historia es muy conocida en la localidad de Sagunto, o sea, hay una obra de teatro, hay varios libros y tal, porque es un poco una historia que es un ejemplo de las muchas historias que pasaron en la guerra civil, ¿no? Sobre todo cuando acabó la guerra, pues todo este ensañamiento, ¿no? con personas que no habían hecho nada o que las acusaron falsamente y aún así las fusilaron, ¿no? Entonces, son historias que creo que hay que sacar a la luz, porque eso, como siempre, las injusticias hay que recordarlas, ¿no? No olvidarlas. Entonces, nos propusieron contar su historia en novela gráfica, también un poco por lo que comentabas tú antes, porque eso, aunque existe la obra de teatro y existe una novela y un libro de investigación de Manuel Girona, sí que es verdad que al pasarlo a novela gráfica piensan que a nivel de la gente más joven se van a acercar más a la historia de María la Jabalina, porque es un medio que les es más afín, ¿no? Entonces estamos trabajando ahora en ello, supongo que aún nos quedan bastantes meses de trabajo, pero bueno, está siendo muy interesante porque, por lo que te comentaba, ¿no? Porque estamos ahí estudiando a fondo todo el contexto, todo lo que pasó, todo lo que se sabe de ella y de su familia y tal, y bueno, estoy ahí dibujando estas páginas, pero bueno, que me quedan, creo que hasta el año que viene, así no saldrá. O sea que en ello estoy. Es que depende, porque como siempre lo vamos combinando con otras cosas. Entonces, bueno, cuando hay financiación como es este caso, porque el Ayuntamiento de Sagunto, claro, al ser un encargo sí que nos lo financia, pues en un año y medio, como mucho 2 años, lo puedes hacer, ¿vale? Cuando es un proyecto personal, por ejemplo, una posibilidad entre mí nos costó 4 años. O sea, nos costó 4 años porque lo vas combinando con los trabajos de encargo. Sin embargo, por ejemplo, el día 3 sí que lo hicimos también en año y medio, 2 años, porque lo presentamos también a un concurso del Ayuntamiento de Palma y también era como una subvención. Entonces, como ganamos el premio, pues eso nos dio pues eso, una reserva, que eso está muy bien, ¿no? Los concursos estos que hay, que son premios al proyecto. Entonces tú presentas el proyecto y si ganas te financian el proyecto y puedes dedicarte ese año y medio o 2 años a eso, ¿no? Y bueno, decirte también, que se me había olvidado, ¿no? Los proyectos que estamos. Tengo también otro proyecto comenzado, pero como estoy con el de María la Jabalina, pues lo tengo un poquito aparcado. Pero bueno, como ya sabéis por redes y tal, yo el año pasado pasé por un cáncer de mama y bueno, sí que pensé desde el principio pues en contar todo lo que es mi experiencia con el cáncer también en un cómic, ¿no? Y lo tengo ahí, la estructura más o menos hecha y más o menos lo que voy a contar, pero no he podido. Tengo ganas de empezar a dibujar, pero no puedo porque estoy todavía con María la Jabalina. Pero después de María la Jabalina, el siguiente proyecto que haré será ese, porque sí que me apetecía un poco dar también mi punto de vista sobre el cáncer desde eso. No en plan así didáctico ni nada, sino simplemente pues en plan como lo que decíamos de toda medicina gráfica, ¿no? O sea, desde el punto de vista del paciente, pues como
cómo lo he vivido yo y cómo lo ha vivido mi familia y bueno, cómo lo hemos llevado más o menos, ¿no? También es un poco un proceso catártico, ¿no? Porque eso, con una posibilidad ya nos pasó que no lo hicimos con un fin terapéutico, pero al final resultó que nos ayudó mucho a procesar las cosas y a superar pues eso, ciertos inconvenientes. Pues con el tema del cáncer yo sí tengo un poco la necesidad de sentarme y reflexionar un poco por todo lo pasado, porque no ha sido fácil y todavía arrastro algunas secuelas, ¿no? Tanto físicas como psíquicas, ¿no? Porque no ha sido fácil, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que la parte creativa siempre ayuda no sé, un poco a procesar, a transformar, ¿no? Es como un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, si realmente al final no saco este libro, tampoco me importa mucho. Es decir, lo que me importa un poco es sentarme yo conmigo misma a reflexionar sobre eso y a intentar ordenar mis ideas y mis sentimientos, ¿no? Entonces, si al final se publica, pues estupendo. Si no lo acabo de dibujar nunca, pues nada. Pero bueno, por lo menos todo ese proceso creativo a mí sí que me ha ayudado durante el proceso del cáncer y ahora en el postcáncer también me está ayudando, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el arte también y la historieta como proceso creativo así terapéutico también es algo importante. Sí, yo creo que es un poco combinación de las dos cosas que estás diciendo, ¿no? Es decir, yo creo que desde el momento que entiendes que es una combinación del trabajo tuyo personal, autoral, con el trabajo para la industria, con eso, con cosas de encargo, ilustración y tal, en cuanto entiendes todo eso como un conjunto y que todo es bueno, es decir, de todo aprendes, porque nosotros, también yo en los trabajos de ilustración siempre he intentado también transmitir, pues eso, hablar de discapacidad o hablar de igualdad o de equidad, que realmente al final acabas llevando a tus trabajos de encargo, al final los haces tuyos y puedes transmitir también tu forma de pensar. Entonces, todo eso como conjunto yo creo que es una profesión súper bonita. Es decir, yo soy muy feliz dedicándome a lo que me dedico, ¿no? Entonces, sí que eso, entender la profesión como una cosa conjunta entre tu trabajo personal y autoral junto al trabajo de encargo, que también puedes hacer lo tuyo, ¿no? Entonces, al final, esa combinación es la que acaba funcionando y puedes vivir de esto. A ver, yo a los estudiantes les diría sobre todo que si les gusta, que lean muchísima historieta. O sea, lo primero es empaparte de todo lo que hay muchísimo y muy interesante. Es decir, leer mucho y no solo leer cómic, quiero decir, leer todo tipo de cosas, ver cine, ver series, cultura. Es decir, toda la cultura de la que puedas empaparte yo creo que es buenísimo y es necesario, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar un poco a buscar, pues eso, obras que me interesen y profesionales o cosas, pues eso, talleres como el tuyo, que hoy en día online hay mucha gente que está haciendo seminarios sobre cómic, información sobre cómic, formación, es decir, que se formen, porque también hay muchas escuelas hoy en día que enseñan, pues eso, porque como tú decías, el lenguaje del cómic, la narrativa es muy complicado, es decir, es bastante complicado hacer un cómic, ¿no? Entonces, por un lado, que se formen culturalmente como personas y que nunca dejen de hacerlo, y por otro lado, que se formen en lo que es la profesión, ¿no? Es decir, que aprendan las herramientas narrativas y las herramientas de la historieta, ¿no? Que de hecho nosotros no paramos de formarnos nunca, es decir, yo sigo haciendo cursos de gente que digo, ostras, este autor me interesa muchísimo, pues ha hecho un curso online, pues lo voy a hacer, ¿no? O voy a asistir a una conferencia suya, o voy a asistir a una exposición, es decir, hay que estar absorbiendo y absorbiendo, absorbiendo todo lo que está haciendo la gente, ¿no? Y luego a partir de ahí pues intentar desarrollar tus propias historias y tal, pero sobre todo formarte mucho culturalmente y educativamente sobre el cómic, ¿no? Entonces, eso es nunca dejar de aprender realmente, además siempre intentas un poco como seguir mejorando, ¿no? Yo personalmente siempre intento, es decir, no quiero quedarme estancada, es decir, sigo estudiando y sigo intentando aprender cosas nuevas, ¿no? Y al profesorado que se inicia en esto, pues, pues también lo mismo, un poco que se busque una persona, pues por ejemplo, como tú o como otras personas, es decir, gente que sí que sepa un poco sobre el tema y que se asesore bien, ¿no? Entonces, que no empiece así al tuntún de, pues voy a leerme este cómic y ya está. No, sino pregunta a la gente que sabe y que te hagan un listado. Nosotros muchas veces sí que ha habido gente que nos ha pedido listados de, bueno,
no había leído nunca un cómic y como me he leído el tuyo, ahora quiero leer más, ¿no? Que eso nos lo han dicho mucho y la verdad que te hace ilusión, ¿no? Porque dices, bueno, pues ya hemos abierto una puerta, ya han leído un cómic, ¿no? Entonces sí que tenemos como una serie de listados que depende del tipo de persona, pues ponemos unos títulos o ponemos otros, ¿no? Pero sí que le haces un poco de prescriptor, como hacen los libreros también, ¿no? Es decir, que le haces de prescriptor de, mira, tú por el tipo de aficiones que tienes o por el tipo de intereses culturales que tienes, léete estos cómics y empieza por ahí. Entonces yo a esos profesores les recomendaría eso, que hablaran con algún experto que les recomendara unos cuantos cómics para empezar ellos a disfrutar del cómic primero y a ver las herramientas que pueden utilizar y tal, y luego para empezar a aplicarlas en el aula, ¿no? Porque un poco lo que decías antes, ya no solo que lean cómics, es que el cómic, o lo que decías de hacer un cómic sobre biología, ¿no? Pues que vean que el tema de biología es importante, pero el tema de cómo contarlo en cómic, es decir, el tema de cómo narrar una historia y cómo comunicar, cómo transmitir sentimientos o emociones o conocimientos, o sea, todo ese tema de las herramientas del cómic es súper interesante. Entonces yo creo que desde el momento que lo descubren, y los chavales también, o sea, desde el momento que el estudiante descubre que tiene ahí una herramienta fantástica para eso, para descubrir cosas o para comunicar cosas o para expresarse simplemente, ¿no? de cosas que no se atreve a contar y de repente contarlas a través de un cómic, yo creo que no sé, que es importantísimo. Entonces, sobre todo eso, que pregunten a alguien que sepa para empezar por donde toca empezar, ¿no? Que no empiecen sin saber, ¿no? Porque a todos nos sabe que nos pasa. Es decir, yo no me meto de repente, no sé, en un tema que no conozco nada sin preguntar a nadie. O sea, hay que asesorarse bien. Eso sí. Ay, tengo la cámara mala. Hola. Hola. Buenos días. Bueno, o sea, acá es buenas tardes desde Chile. Ah, desde Chile, qué guay. Sí, o sea, la verdad muchas preguntas no tengo, solo decir que gracias por la instancia. Por ejemplo, nosotros acá, yo soy del Laboratorio de Medicina Narrativa de la Universidad de Valparaíso, parte del equipo. Te vi en Twitter el otro día, sí, que me pareció muy interesante lo de medicina narrativa. Sí. Sí. Sigue. Y nos llegó, o sea, la encargada, la directora del laboratorio nos mandó esta invitación y dije, súper interesante escuchar, porque es muy poco lo que se sabe sobre el tema. Así que no, muchas gracias por haber compartido. Y es verdad eso de que hay que informarse mucho antes de hacer las ilustraciones, los cómics, porque uno nunca sabe lo que puede pasar en el lector. Así que no, muchas gracias. Verdad. Gracias, Rebeca. Pues mira, precisamente eso es que me llamó la atención tu perfil de Twitter, porque antes de que existiera todo este movimiento, claro, la medicina narrativa existe antes, que yo sepa, antes de todo lo que fue el movimiento Graphic Medicine. Y hace unos años, hace bastantes años ya, una posibilidad, no sabemos cómo, el libro llegó a un hospital de Argentina, a la unidad de neonatología. Y entonces me escribieron desde Argentina, que fue la primera vez que yo oí hablar de la medicina narrativa. Y entonces me escribieron porque allí estaban trabajando con el libro, que nos hizo una ilusión tremenda. Además, nos mandaron una foto con todos los profesionales sanitarios allí con nuestro libro y tal, y que lo trabajaban mucho en la unidad de neonatos. Y bueno, fue súper emocionante. Y entonces nos comentaron eso, que estaban trabajando también en medicina narrativa, era en el hospital italiano, y también iban a ir a un congreso y tal sobre este tema. Entonces nos pidieron permiso para hablar de una posibilidad en este congreso. Entonces yo ya recuerdo que aquella vez ya me pareció pues muy interesante, ¿no? Es decir, todo lo de hablar de temas médicos a través de la narrativa, pues me pareció, vamos, increíble, ¿no? Por eso luego ya, pues eso, con la llegada de la medicina gráfica y con toda la gente que seguís trabajando en esto, pues me parece súper interesante. O sea que os agradezco que difundáis el cómic como herramienta. Muy bien, perfecto, sí. No, yo te agradezco eso, la iniciativa, porque eso, todo lo que sea difundir la historieta por todo el mundo, son esfuerzos que se agradecen. O sea que te lo agradezco también, que me hayas invitado.